una verdadera batalla que se presume legal, con foros para oír todas las voces sobre la reforma judicial que vendría a modificar el número de ministros, tener un mecanismo diferente de elección de jueces, de magistrados, y hay una resistencia absoluta de parte del máximo poder judicial. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio. Nos da mucho gusto al agradecer el favor de su atención y recibirnos donde nos ve. A mi compañero Félix Fuentes, buenas noches. Buenas noches, Raúl, qué gusto. Igualmente, y su servidor Raúl Sánchez Carrillo. Hoy tenemos una gran variedad de temas fundamentales, no solo importantes, sino destacados. Entre ellos está una verdadera batalla que se presume legal, con foros para oír todas las voces sobre la reforma judicial, que vendría a modificar el número de ministros, tener un mecanismo diferente de elección de jueces, de magistrados, y hay una resistencia absoluta de parte del máximo poder judicial a esta reforma, Félix. Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarles. Me da mucho gusto también que mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor nos turnemos la palabra como debe ser, como ha sucedido siempre, entre compañeros, porque pues a veces es conveniente que uno diga su punto de vista y el que está enfrente de él o lo componga o cualquier cosa, cualquier observación, pero eso le da vida siempre al diálogo y al trabajo de entre nosotros los comunicadores. Vaya que si no. Entonces, pensando en eso, quisimos, Raúl y su servidor, turnarnos por un tiempo nuestras intervenciones, claro, trabajando como estamos ahorita, frente a frente, pero turnarnos la palabra de vez en cuando para darle, hasta donde sea posible, más vida, más fuerza a la comunicación, que es lo que finalmente queremos, darle claridad sobre todo a lo que sucede en la República, a los temas más importantes que se registran en el país y en ocasiones en el mundo, en Estados Unidos principalmente, y que ustedes tengan una idea más o menos acercada, cerca de lo que está sucediendo en determinados momentos en voz de nosotros, Raúl. Efectivamente, y además, volviendo al tema, ¿de qué te parece a ti esta batalla por la separación de jueces? A todos los califican de corruptos y hay una respuesta de parte de muchos ministros que dicen, oigan, momento, nosotros tenemos una carrera, tenemos un prestigio. ¿Qué opinas tú? No está por demás recordar que Raúl y yo hemos sido reporteros de asuntos policíacos, de la nota roja, como también se dice. Y en ese andar, pues yo anduve como 60 años en asuntos informativos de esa naturaleza. En ese camino, ¿de qué no nos enteramos? Cuando hablamos de la nota roja, hagan de cuenta que es una película donde estamos viendo el transitar de las señoras, de los señores, de los niños, de los jóvenes, de lo que es la vida cotidiana en todos sus aspectos. Y eso, la verdad, Raúl, seguramente tú lo sentiste, en los años que llevamos y que hemos llevado en informaciones. Bueno, hablé ahorita, para empezar, de la información de nota roja y de asuntos que son de los principales que luego llaman la atención. Pero la verdad es que Raúl y yo hemos tenido intervenciones y manejos y transmisiones de toda índole y de todo el sabor
y de todos los temas que es posible decir en los medios informativos. Y en eso estamos aquí, Raúl, y vamos a procurar, como siempre, trabajar y trabajar y trabajar en favor de la comunicación. Nos decías tu punto de vista sobre la separación del Poder Judicial en una reforma que hace foros para solo escuchar, no para modificar ni una coma a lo que quiere el presidente, entre 17 iniciativas que se deben aprobar antes de que López Obrador se vaya de Palacio Nacional. 17 iniciativas están en puerta. ¿Sí? ¿A partir de cuándo empiezan a ser discutidas o ya están siendo ya empezaron en la Cámara de Diputados? En la permanente ahorita está en receso, reanudan en agosto. Bueno, estos análisis, los realizados en el Congreso de la Unión, pero principalmente en la Cámara de Diputados, y decimos de la Cámara de Diputados, luego le echamos por delante, porque hay la sensibilidad, hay la idea de que los diputados son la voz de los ciudadanos, son la voz del pueblo, son la voz de todos nosotros, y entonces por eso mencionamos a veces en primer lugar a los diputados. Esto no quiere decir que los diputados tengan mayor jerarquía o mayor calidad que los senadores. Nosotros como comunicadores les damos exactamente el lugar a diputados y a senadores, diga cada quien lo que le dé la gana. Así es, sobre todo cuando en la República, que es la que tenemos como país, la República Mexicana, la división de poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, han dado durante décadas vida a este país y desarrollo. Ahora las cosas han cambiado porque Morena, junto con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, han hecho una coalición que ahora quieren hacer valer para tener una sobrerepresentatividad con más diputados que todos, y lo que les daría una mayoría calificada que no necesitarían de votos de nadie para aprobar lo que quisieran y cuando quisieran. En muchos años, en decenios, se tuvo entre los periodistas y los comunicadores en general un manejo, vamos a decir, adecuados de turnar los temas, de analizar los temas conforme están sucediendo en la República y en otras partes del mundo. Y en ese análisis se ha procurado decir, pues, lo que más se puede decir de qué sucedió aquí, qué sucedió acá, o por qué renunció fulano de tal, o por qué un secretario de Estado llegó tarde, o por qué un secretario de Estado fue despedido. Todos estos manejos que se dan en la política y que fundamentalmente están basados en lo que hacen los legisladores en primer término y lo que nosotros advertimos y lo transmitimos al público. Efectivamente, y además ahora tenemos enfrente un nuevo reto como habitantes, como votantes, que tuvimos ese ejercicio en las pasadas elecciones del 2 de junio. Y tiene que ver fundamentalmente con que todo esto que quieren cambiar en la 4T, la cuarta transformación, como le llaman, tiene muchos cambios muy importantes en la vida nacional. Hay quienes creen y opinan que se quiere concentrar el poder desde la presidencia. De hecho, el legislativo actualmente tiene mayoría de Morena, Verde y Partido del Trabajo, no mayoría calificada. Por eso quieren mucha más representación de lo que ganaron en los votos en la última elección. Bueno, Raúl, tú lo sabes, porque lo hemos vivido, que generalmente el Poder Ejecutivo ha querido, dentro de los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, o sea, el representado por el gobierno federal, por el presidente de la República, ha querido el control absoluto de ese manejo de la información.
A veces lo ha logrado, a veces se ha tropezado, a veces los comunicadores, los reporteros, los analistas, les salimos al frente y hacemos análisis de tal manera que el gobierno no logre su propósito de ser absolutista en el manejo informativo. Creo que siempre ha habido ese problema y de alguna manera hemos salido adelante los reporteros porque no nos hemos dejado, Raúl, y hemos seguido adelante con todo respeto a los presidentes de la República. Sobre todo porque además la libertad de expresión es una conquista de los mexicanos. Nadie más puede atribuirse que la libertad de expresión sea la que hoy tenemos en México, que debe seguir siendo intocable. Se ha dicho y se sigue insistiendo en que nosotros los comunicadores, sobre todo los de asuntos políticos, somos los representantes del pueblo. No es cierto, aquí todos somos del mismo nivel y todos damos nuestros puntos de vista y le preguntamos a X o a Z y a funcionarios y a no funcionarios qué está pasando aquí, qué está pasando allá, y en función de eso les damos la información a ustedes sin estar sacando ventajas para allá o para acá de ninguna índole, y así vamos a seguir, ¿verdad? Claro que sí, querido Félix, y además ya se nos acabó el tiempo, te agradezco mucho. Te lo acabas. Buenas noches, nos vemos aquí en la próxima. Buenas noches, Félix. Buenas noches a ustedes.